En 1943 se produjo una masacre en el mar Mediterráneo, que los pilotos alemanes recordaron por el resto de sus vidas. Enormes aviones de transporte, cada uno del tamaño de un avión de pasajeros moderno, cayeron al agua uno tras otro, dejando manchas de combustible quemado y fragmentos de fuselajes en la superficie del mar. Eran los Messerschmitt M E-323, apodados gigantes, el avión de transporte terrestre más grande de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes construyeron unos 200 de estos colosos alados, y ninguno de ellos sobrevivió hasta el final de la guerra. Cada uno fue destruido, derribado, destrozado o abandonado. Y hoy el único ejemplar más o menos conservado yace en el fondo del mar, cubierto de corales y algas. Pero para comprender cómo llegó Alemania a crear este monstruo volador y por qué se convirtió en una de las páginas más trágicas de la historia de la Luftwaffe, es necesario retroceder unos años, hasta 1940, cuando Hitler se preparaba seriamente para invadir las islas británicas. La Operación Sea Lion era un plan ambicioso para desembarcar tropas alemanas en la costa de Inglaterra. Para transportar infantería, artillería y vehículos blindados a través del Canal de la Mancha, los generales alemanes necesitaban medios de transporte que simplemente no tenían. El planeador de aterrizaje de FS-230, existente en aquel momento, que había demostrado su eficacia durante la captura del fuerte belga Evenmal, era demasiado ligero y pequeño. Solo podía levantar unos 1.200 kilogramos de carga, y para una invasión en toda regla era necesario transportar un cañón antiaéreo de 88 milímetros, tractores semioruga e incluso tanques medianos a través del estrecho. Ningún avión en el mundo en ese momento era capaz de hacer esto. El 18 de octubre de 1940, el comando alemán emitió una orden urgente a dos gigantes de la aviación a la vez, las compañías Junkers y Messerschmitt. Las condiciones eran duras. Solo 14 días para preparar un proyecto de planeador de aterrizaje pesado, capaz de transportar equipo pesado y estar listo para operaciones de asalto. 14 días para proponer un diseño de un avión que no ha existido anteriormente en ningún país del mundo. Junkers presentó el proyecto JU-322, apodado Mammoth. Era un planeador colosal, construido enteramente de madera. La idea parecía razonable, porque la madera era más ligera que el metal y no necesitaba el escaso aluminio. Pero en la práctica, todo resultó un fracaso. Para construir el Mammoth, se necesitaba madera de la más alta calidad, que ya escaseaba en Alemania. Cuando el prototipo finalmente voló, el resultado fue desastroso. Un único vuelo de prueba demostró que el coche era extremadamente inestable y prácticamente incontrolable. El proyecto Junkers se cerró y todos los esfuerzos se concentraron en la propuesta de Messerschmitt. Los diseñadores de Messerschmitt abordaron el problema de otra manera. Su proyecto, originalmente denominado ME-261W, era un planeador de carga gigante con una envergadura de más de 55 metros. El fuselaje estaba sostenido por una estructura de tubos de acero y las alas estaban hechas de madera recubierta con tela. Esta combinación proporcionó la resistencia necesaria del casco con un peso alar mínimo. La parte delantera del fuselaje se abrió como una boca gigante, permitiendo cargar en su interior equipos que no podían pasar por las puertas laterales. Este fuselaje recibió el nombre ME-321 y se convirtió en el antepasado directo del futuro gigante. Sin embargo, ME-321
demostró ser un niño problemático desde el principio. Levantar en el aire un vehículo que pesaba varias toneladas con la carga completa era increíblemente difícil. El esquema estándar de remolque con un solo avión no funcionó aquí, por lo que a los alemanes se les ocurrió la llamada Troika. 3 cazas bimotores Bf-110 tiraron simultáneamente del planeador con cables. Incluso con 3 remolcadores, se necesitaban propulsores de cohetes adicionales montados debajo de las alas para despegar del suelo. El plan era monstruosamente peligroso, porque los 3 aviones y el planeador debían actuar en perfecta sincronización durante el despegue, cuando cualquier error del piloto podía provocar una colisión. Y ocurrió tal error. Durante uno de los vuelos se estrelló una combinación de 3 Bf-110 y un planeador, lo que en ese momento se convirtió en el mayor desastre aéreo de la historia en cuanto al número de aviones involucrados. Se hizo evidente que un planeador remolcado de este tamaño era un callejón sin salida. Los alemanes necesitaban un avión que pudiera volar por sí solo. Y así nació el Mi-323 Gigante. La decisión de convertir el planeador en un avión de pleno derecho se tomó rápidamente, porque el frente no estaba esperando. En 1941, la Operación León Marino finalmente fue archivada, pero la necesidad de transporte superpesado no había desaparecido. Alemania ya estaba librando una guerra 2/5 frente, y fue necesario trasladar equipos, municiones y personas a grandes distancias. A los ingenieros de Messerschmitt se les encomendó la tarea de equipar el fuselaje del Mi-321 con su propia central eléctrica para deshacerse del letal esquema de remolque de 3 cazas. La pregunta principal era dónde conseguir los motores. La industria aeronáutica alemana estaba funcionando al límite. Las fábricas estaban repletas de pedidos de motores para bombarderos y cazas, y nadie podía proporcionar motores potentes para un avión de transporte. Entonces, los diseñadores encontraron una salida elegante. En ese momento, Francia estaba bajo control alemán, y en los almacenes franceses había motores radiales Nomron 14H, cada uno de los cuales producía alrededor de 1140 caballos de fuerza. Estos motores no destacaban en términos de rendimiento, pero estaban disponibles en cantidades suficientes y no suponían una carga para el complejo militar industrial alemán. Se instalaron 3 de estos motores en cada ala, para un total de 6 por avión. Así nació el Mi-323, que recibió el apodo de Gigante por parte de los pilotos. La apariencia de este auto fue asombrosa. Los pilotos que vieron por primera vez el Mi-323 en el aeródromo lo compararon con una ballena voladora. La envergadura de las alas era de más de 55 metros y la longitud del fuselaje se acercaba a los 29 metros. La proa constaba de puertas de carga de 2 hojas que se abrían hacia los lados, dando acceso a una enorme bodega de carga. En su interior era posible conducir un tanque mediano o un vehículo blindado de transporte de personal semioruga, enrollar varios cañones pesados o acomodar hasta 130 soldados completamente equipados. Si era necesario, el avión se convertía en un hospital volador con camas, personal médico y equipamiento. La capacidad de carga máxima alcanzó las 11 a 12 toneladas, dependiendo de la modificación, pero con tal carga el Gigante no podía despegar sin ayuda externa. Para el despegue con carga completa se utilizaron propulsores de cohetes líquidos, Walter HWK 109, 504, que se fijaban debajo de las alas
y se dejaban caer después de ganar altura. Sin propulsores, el despegue se convirtió en un procedimiento dolorosamente largo, y en aeródromos de campo corto, el despegue se volvió completamente imposible. El tren de aterrizaje del avión estaba lejos de ser perfecto. El planeador M E321 original generalmente solo tenía un tren de aterrizaje reajustable desechable, que se separaba al ascender y el vehículo aterrizaba patinando. Para la versión motorizada, los diseñadores tuvieron que desarrollar un sistema de bastidor completo, capaz de soportar el peso de un avión cargado durante el aterrizaje. El trabajo en el chasis llevó mucho tiempo y se convirtió en uno de los principales quebraderos de cabeza para los ingenieros durante todo el período de producción. Otro problema grave fueron las armas. Inicialmente, el planeador no ofrecía ninguna defensa, pero un avión de transporte que sobrevolaba territorio enemigo se vio obligado a defenderse. La primera modificación de producción del M E323D1 estaba equipada con varias ametralladoras de 7,92 milímetros ubicadas en las posiciones lateral y superior. Sin embargo, rápidamente quedó claro que esto no era suficiente. La siguiente modificación del E1 recibió torretas HDL-15, uno con cañones automáticos de 20 milímetros en las superficies superiores de las alas. Además, algunos vehículos estaban equipados con ametralladoras pesadas MG131 de calibre 13 milímetros. Parecía que con tales armas el gigante podía gruñir en respuesta al ataque de un luchador. Pero la realidad era mucho más dura. 6 motores franceses aceleraron el vehículo de 20 toneladas hasta una velocidad máxima de unos 280 kilómetros por hora. La velocidad de crucero era aún menor, aproximadamente 220 kilómetros por hora. En comparación, el caza británico Spitfire alcanzó velocidades de más de 590 kilómetros por hora. Cualquier piloto enemigo podría acercarse fácilmente al objetivo, elegir una posición conveniente para atacar y disparar al lento gigante antes de que los artilleros tuvieran tiempo de apuntar con sus torretas. Las alas de madera, cubiertas con tela, se encendían fácilmente con balas trazadoras, y los 6 motores dispuestos en fila en el borde de ataque del ala constituían un objetivo ideal. Bastaba con desactivar 2 o 3 motores de un lado y el gigante perdería el control. Los pilotos y navegantes alemanes lo entendieron muy bien y percibieron cada vuelo en el M E323 como una lotería en la que estaban en juego sus propias vidas. Pero las órdenes no se discutieron, y pronto los gigantes se dirigieron al lugar donde les esperaba el trabajo más candente, el frente africano. En el otoño de 1942, la situación de las tropas alemanas e italianas en el norte de África se había vuelto verdaderamente desesperada. El Afrika Korps del mariscal de campo Erwin Rommel necesitaba desesperadamente refuerzos, municiones, combustible y equipo. Las batallas terrestres en el desierto devoraron los recursos. 3 a una velocidad increíble, y entregarlos se volvió cada semana más difícil. La ruta marítima de Italia a Túnez pasaba por Malta, y esta pequeña isla se convirtió en una auténtica pesadilla para el mando alemán. Malta siguió siendo una colonia británica, y desde sus aeródromos despegaron cazas y torpederos e interceptaron uno tras otro barcos de transporte alemanes e italianos. La Luftwaffe bombardeaba periódicamente Malta en un intento de abrumar sus defensas, pero la obstinada isla resistió y continuó atacando los convoyes de suministros. Las pérdidas en el mar crecieron tan rápidamente
que el suministro de agua dejó de ser un canal fiable. Docenas de barcos que transportaban carga para Rommel se hundieron en el fondo del mar Mediterráneo, y el cuerpo africano se encontró con raciones de hambre. Fue entonces cuando el mando de la Luftwaffe decidió utilizar el ME-323 para transportar carga por vía aérea desde Sicilia a Túnez. La distancia era de varios cientos de kilómetros sobre mar abierto, y para un avión de transporte normal, esa ruta era bastante normal. Pero para los gigantes, que volaban a la velocidad de un camión muy cargado, cada vuelo significaba largas horas en el cielo sin forma de esconderse o evadir un ataque. El primer ME-323 apareció en el Teatro del Mediterráneo en septiembre de 1942 y su uso activo en dirección tunecina comenzó en noviembre. El Africa Corps dependía literalmente de lo que traían estos camiones voladores. Las puertas de carga de Gigantes se abrieron en los aeródromos sicilianos. En su interior se transportaban camiones, armas, cajas de municiones y barriles de combustible. Y unas horas más tarde, todo esto se descargaba en las pistas de aterrizaje tunecinas, a menudo con el sonido de cañonazos lejanos. La escala de la operación fue impresionante, incluso para los estándares de esa guerra. Según diversas estimaciones, entre finales de 1942 y abril de 1943, se realizaron alrededor de 1.200 vuelos de Italia a Túnez, durante los cuales se entregaron por vía aérea aproximadamente 15.000 toneladas de material militar. Entre la carga entregada se encontraban más de 300 camiones, más de 200 cañones de mediano calibre, más de 300 cañones ligeros y unos 100 vehículos blindados para combate terrestre. Las cifras parecían impresionantes sobre el papel, pero detrás de cada vuelo había una amenaza real de muerte. Las tripulaciones de los Gigantes volaron desde Sicilia sabiendo que los cazas británicos patrullaban el espacio aéreo sobre el mar casi las 24 horas del día. El Mi-323 volaba lenta, baja y predeciblemente, y su enorme silueta era visible a decenas de kilómetros de distancia. Las ametralladoras y los cañones a bordo proporcionaban cierta protección a corta distancia, pero apuntar las torretas al enorme y vibrante vehículo era extremadamente difícil. Los tiradores a menudo simplemente no tenían tiempo de apuntar al ágil caza, que se acercaba para atacar desde la dirección del sol o desde debajo de la panza del avión. Los británicos rápidamente se dieron cuenta de la vulnerabilidad de los Gigantes y comenzaron una verdadera búsqueda de ellos. Los pilotos de la Royal Air Force desarrollaron una táctica en la que un vuelo de cazas atacaba la formación Mi-323 desde varias direcciones simultáneamente, captando la atención de los artilleros a bordo. Las alas de madera de trapo estallaron cuando fueron alcanzadas por balas incendiarias, y el vehículo fuertemente cargado, habiendo perdido al menos un par de motores en un ala, comenzó a caer de costado y entró en un giro incontrolado. Los Gigantes cayeron al mar Mediterráneo, dejando manchas de aceite y escombros flotantes en el agua. La tripulación y los pasajeros, si no saltaban con paracaídas, morían junto con el vehículo y la carga. Las pérdidas aumentaban día a día. Cada Mi-323 derribado se llevó consigo no solo personas y equipos, sino también las esperanzas del cuerpo africano de contar con suministros completos. Rommel envió un alarmante radiograma tras otro a Berlín, describiendo la escasez de literalmente de todo, desde conchas hasta agua potable. Pero Hitler insistió en mantener Túnez a toda costa y exigió que se aumentaran los suministros, independientemente de las pérdidas en el aire.
Esta decisión condenó a las tripulaciones de los gigantes a realizar cada vez más vuelos a lo largo de la ruta, que los pilotos llamaban entre ellos el corredor de la muerte. Los aviones despegaron en grupos, acompañados de cazas de cobertura, pero ni siquiera la escolta garantizaba la seguridad. Los interceptores aliados eran cada vez más agresivos y coordinados, y el número de gigantes disponibles disminuía constantemente. En la primavera de 1943, la situación había llegado a un punto crítico, y en abril tuvo lugar un evento que pasaría para siempre a la historia de las guerras aéreas, llamado lo que provocó escalofríos en la columna vertebral de los pilotos alemanes por el resto de sus vidas. 22 de abril de 1943, Jueves Santo, antes de Pascua, en aire italiano. Los lugares de nacimiento estuvieron en pleno apogeo desde primera hora de la mañana. Se asignaron 16M E-323 para despegar con un cargamento de combustible de aviación y municiones para el grupo de ejércitos Túnez. Los restos del antiguo Afrika Korps, bajo el mando del coronel general von Arnim. Cada gigante transportaba unas 12 toneladas de combustible. 2 aviones no pudieron despegar por problemas técnicos y, como resultado, 14 aviones despegaron. Junto a ellos, despegaron del aeródromo de Pamigliano 10 aviones de transporte Junkers Ju-52. La columna iba a ir acompañada de una poderosa escolta de más de 100 combatientes. Algunos se alzaban desde Sicilia, otros debían recibir al convoy cuando éste se acercara a la costa africana desde Túnez. Las primeras decenas de minutos del vuelo transcurrieron con normalidad, pero aproximadamente a mitad de camino entre Sicilia y Túnez, en la zona de la isla Zembra, ocurrió algo que sigue siendo un misterio para los historiadores de la aviación. El comandante del grupo, Digans, el Oberstleutnant Werner Stephan, que volaba en uno de los coches, ordenó cambiar de rumbo y enviar los aviones al cabo Bonn, desviándose de la ruta acordada. Esto estaba en directa contradicción con las órdenes recibidas. Más tarde, entre los oficiales de transporte, se creyó que Stephan cambió arbitrariamente de rumbo para llegar más rápido a Túnez y, por lo tanto, condenó a muerte a su gente. Si hubiera sobrevivido, lo más probable es que se hubiera enfrentado a un tribunal militar. La columna se partió en 2. Los Junkers Ju-52 continuaron avanzando por la ruta original y la mayor parte de los cazas de cobertura permanecieron con ellos. De toda la poderosa escolta, a los 14 gigantes solo les seguían entre 7 y 9 Bf-109, del segundo grupo del 27º Escuadrón de Cazas, con base en Túnez. Los transportadores Dromad, llenos de barriles de combustible, quedaron casi desprotegidos en el cielo abierto sobre el Golfo de Túnez. En ese mismo momento, un grupo de ataque aliado avanzaba hacia el convoy desde la costa africana. La Fuerza Aérea Sudafricana envió cazas P-40 Kitty Hawk de la 7ª ala de transporte aéreo de Sudáfrica. A ellos se unieron escuadrones de Spitfires, incluidos los británicos de los escuadrones 200, 52 y 60 de la Royal Air Force. Los pilotos aliados tenían experiencia y sabían muy bien cómo cazar aviones de transporte alemanes que se movían lentamente. Cuando vieron a un grupo de gigantes caminando separados del convoy principal, con una lamentable cobertura de unos pocos combatientes, les pareció una bendición. La colisión tuvo lugar sobre el Golfo de Túnez y fue breve y brutal. Los Kitty Hawks atacaron primero, atacando a los gigantes desde arriba y desde los flancos. Una flota de Bf-109 alemanes se apresuró a la vanguardia, tratando de cubrir a los transportadores,
pero eran catastróficamente pocos. Los Spitfire se enfrentaron a la escolta alemana y los Kitty Hawks obtuvieron acceso casi libre al indefenso ME-323. Lo que ocurrió después quedará para siempre en la historia, como la masacre del Jueves Santo. Los barriles de combustible de aviación dentro de los gigantes convirtieron cada avión en una bomba voladora. Una explosión incendiaria que atravesó la fina piel del fuselaje fue suficiente para que se produjera en su interior un incendio que no pudo extinguirse. Los coches en llamas cayeron uno tras otro a la bahía, dejando columnas de humo negro y esparciendo manchas de gasolina en llamas sobre la superficie del agua. Las tripulaciones de algunos gigantes intentaron dar media vuelta y regresar a Sicilia, pero los lentos vehículos no pudieron escapar de la persecución. Normalmente, el Mi-323 podía resistir un número significativo de impactos gracias a su resistente estructura de acero. Pero ese día, la carga de combustible hizo que la resistencia de la estructura fuera un disparate. El teniente de vuelo Edwards, del 260 Escuadrón de la Royal Air Force, llegó al lugar de la masacre al final y descubrió al último, Mi-323 superviviente, que intentaba escapar a la costa africana. Giró su Kitty Hawk y disparó al enorme avión, que se estrelló contra las olas. De los 14 gigantes que despegaron ese día, ninguno sobrevivió. De las 138 personas a bordo, solo 19 sobrevivieron. El comandante del grupo, el teniente Oberst Stefan, murió junto con su vehículo. 10 Junkers Ju-52, cuyo comandante no cambió la ruta, llegaron sanos y salvos a Túnez sin una sola pérdida. Esta diferencia en el destino de dos grupos que despegaron la misma mañana del mismo aeródromo se convirtió en la prueba más cruel de que una decisión equivocada del comandante puede costar la vida a decenas de personas. Después de la masacre del Jueves Santo, Hermann Göring ordenó el cese de todos los vuelos de transporte a Túnez, y aunque los vuelos se reanudaron tras las quejas del mariscal de campo Kesselring, solo se realizaron de noche y en una escala mucho menor. Después del desastre en el Golfo de Túnez, los Mi-323 supervivientes fueron retirados del Mediterráneo sobre direcciones. En mayo de 1943, el norte de África estaba completamente perdido para los países del eje, y simplemente no había nadie para abastecer allí. La rendición de los restos del Afrika Korps supuso la captura de unos 250.000 soldados alemanes e italianos, y con ellos la pérdida de miles de equipos, incluidos los entregados por los gigantes. Todo lo que las tripulaciones de los Mi-323 transportaron durante meses a través del Mediterráneo, arriesgando su vida en cada misión, acabó en manos del enemigo o se convirtió en chatarra en medio del desierto. Los vehículos restantes fueron trasladados al frente oriental, donde la Luftwaffe tenía una necesidad igualmente urgente de personal de transporte pesado. La línea del frente con la Unión Soviética se extendía a lo largo de miles de kilómetros. Las comunicaciones ferroviarias estaban constantemente rotas por las acciones de los partisanos y los aviones soviéticos, y las columnas de suministros terrestres se movían dolorosamente, lentamente a lo largo de carreteras rotas. Los gigantes resultaron tener una demanda de traslados de emergencia a las zonas más calientes, donde las unidades alemanas estaban amenazadas de cerco o donde se necesitaban con urgencia armas pesadas. La enorme capacidad de carga del Mi-323 hizo posible entregar en un solo vuelo lo que habrían requerido varios Junkers de transporte convencionales. Sin embargo, en Oriente los gigantes se enfrentaban a los mismos problemas que en el mar Mediterráneo.
En 1943, la Fuerza Aérea Soviética ya no era la misma que en los primeros meses de la guerra. La industria de la aviación soviética, evacuada más allá de los Urales, aumentó rápidamente la producción de cazas. Los nuevos modelos de los Yakovlev y Lavochkin no eran inferiores, e incluso a veces superaban a los coches alemanes en maniobrabilidad y velocidad. Para los pilotos soviéticos, el lento y torpe Mi-323 era una presa deseable, que no era difícil de detectar en el aire. El primer grupo del 5º Escuadrón de Transporte, pilotando Gigantes, realizó más de 2000 salidas en solo 2 meses durante la evacuación de Crimea en la primavera de 1944, lo que indicó una carga increíble para los vehículos y las tripulaciones. Los Gigantes continuaron sufriendo pérdidas en el frente oriental, así como durante los traslados dentro de la Europa ocupada. Algunos vehículos fueron destruidos justo en los aeródromos durante los ataques de los bombarderos aliados, sin siquiera haber tenido tiempo de despegar. Otros fueron abandonados por unidades alemanas en retirada durante la apresurada evacuación de las bases. Varios vehículos se estrellaron en accidentes no relacionados con operaciones de combate, porque los motores desgastados y los fuselajes dañados requerían reparaciones para las que ya no había suficiente material ni tiempo. La producción del Mi-323 cesó en abril de 1944, después de que se hubieran producido 198 aviones. Unos 15 más fueron convertidos a partir de fuselajes Mi-321. Las fábricas de Messerschmitt se reorientaron completamente hacia la producción de cazas y ya no se habló de nuevos aviones de transporte. Al final de la guerra en Europa, en mayo de 1945, no había sobrevivido ni un solo Mi-323. De todos los vehículos construidos, cada uno fue derribado, estrellado, destruido en el suelo o abandonado y posteriormente desmantelado como chatarra. Ningún ejército victorioso capturó un solo ejemplar completo como trofeo. Lo único que se ha conservado en el Museo de Aviación de la Bundeswehr alemana es un fragmento del larguero de un ala, una pieza de metal informe, a partir de la cual es imposible imaginar las dimensiones de lo que alguna vez fue una máquina voladora. Pero en 2012, los buzos italianos descubrieron algo sorprendente en las aguas del Mediterráneo, frente a la isla de la Maddalena, frente a la costa de Cerdeña. Casi todo el fuselaje del Mi-323 yacía en el fondo del mar. El 26 de julio de 1943, los 2 Gigantes despegaron del aeródromo de Viena Fiorita, en Cerdeña, y se dirigieron a Pistoia, en Toscana. A las 0:10 hora local, fueron atacados por combatientes británicos en la zona de la isla Maddalena. Un avión se estrelló en la isla y se quemó, y el segundo hizo un aterrizaje de emergencia en el agua, y luego se hundió. 10 tripulantes lograron escapar, el resto murió. Fue este segundo avión el que los buzos encontraron casi 70 años después. El casco oxidado está cubierto de algas y corales, y la vida marina se ha asentado dentro del compartimiento de carga donde una vez los soldados transportaban equipos. Es el único gigante relativamente conservado del planeta y descansa en un lugar al que pocos pueden llegar en el oscuro suelo del Mediterráneo, en aguas frías y saladas. Si te gustó esta historia, dale me gusta. Escribe en los comentarios qué avión poco conocido de la Segunda Guerra Mundial te gustaría ver en los próximos episodios y asegúrate de suscribirte al canal para no perderte nuevos videos.